Dime, Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime, Padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría 1000 veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal. Dime, Padre. Desde este territorio donde la vida se levanta todos los días entre grietas, donde la fe no es teoría sino resistencia diaria. Les abrazamos con todo el corazón desde esta querida parroquia de San Pedro en Cuautepec, los padres misioneros maristas. A todos ustedes, pueblo de Dios que sabe lo que es luchar, migrar, resistir. Este episodio les habla directo al corazón. Y a quienes se siguen sumando, esto no es solo historia, es un espejo. Hoy entramos a uno de los momentos más duros, donde la fe no solo fue perseguida, sino desplazada, desarraigada, empujada al límite. Pero primero deja que esta palabra nos atraviese como cuchillo y luz al mismo tiempo. Tomaron a Jesús y él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Tomaron a Jesús y él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Le quitaron todo, su libertad, su dignidad pública, su seguridad. Y aún así caminó. Y en México hubo pueblos enteros que también cargaron su cruz. Entra conmigo en esta escena, para este día de ejercicios espirituales. Entra no como espectador, sino como alguien que lo está viviendo. En un primer momento, nos concentramos en el estancamiento de la guerra. Algo así como represión, el gobierno de Calles implementó las concentraciones. El México rural estaba sumido en un conflicto de guerrillas. Las concentraciones fueron una estrategia de contrainsurgencia implementada por el Ejército Federal entre 1927 y 1929. Su objetivo principal no era solo militar, sino logístico y psicológico: quitarle el agua al pez. La lógica era, si no puedes distinguir al civil del combatiente, encierra a todos los civiles. El gobierno ordenaba que todos los habitantes de las zonas donde operaban los cristeros abandonaran sus hogares y parcelas para trasladarse a pueblos más grandes controlados por el ejército, con el objetivo de dejar a los rebeldes cristeros sin fuentes de alimento, refugio, información o nuevos reclutas. Se daban plazos muy cortos, a veces de solo unas horas, para realizar esa movilización masiva. Quien fuera encontrado fuera de las zonas de concentración, más allá del límite establecido, o intentaba regresar a su milpa para recoger un poco de maíz para su familia y era visto por una patrulla federal, era considerado rebelde y podía ser fusilado o ejecutado en el acto bajo la ley fuga. Esta medida fue posiblemente el episodio más cruel de la guerra cristera para la población civil. Las consecuencias fueron devastadoras: hambre y pobreza. Los campesinos perdieron sus cosechas y su ganado. Al no poder sembrar, se generó una crisis de desabasto que afectó a ambos bandos. Hubo también hacinamiento. Los pueblos receptores no estaban preparados para recibir a miles de personas. Esto provocó epidemias de tifo y viruela
y condiciones de vida deplorables. También hubo destrucción del tejido social. Familias enteras quedaron despojadas de su patrimonio, lo que alimentó un resentimiento profundo contra el gobierno federal que duró décadas. A pesar de su brutalidad, las concentraciones no terminaron con la rebelión. Los cristeros aprendieron a sobrevivir en el monte. Jalisco y Michoacán eran los bastiones más fuertes del movimiento cristero y por lo tanto, donde el ejército aplicó la mano dura con mayor rigor. En los altos de Jalisco la situación fue extrema. Localidades enteras quedaron vacías en cuestión de días. Los soldados quemaban los jacales y destruían los pozos de agua para asegurar que nadie pudiera regresar a esconderse. Las concentraciones paralizaron la producción de grano, lo que causó una hambruna que afectó incluso a la Ciudad de México. En Michoacán, mucha gente prefirió huir a las cuevas y lo profundo de la sierra, alimentándose de raíces y animales de caza, antes que concentrarse en los centros controlados por los federales, a quienes llamaban los rojos. Ciudades como Zaguayo, Cotija y Zamora se convirtieron en campos de refugiados improvisados. Las iglesias que estaban cerradas para el culto a menudo se usaban para alojar a los concentrados, creando una ironía amarga. La gente estaba prisionera en los templos que intentaban defender. El 2 de junio de 1929 muere en combate el general Enrique Gorostieta, lo que debilita el mando militar cristero. La guerra entró en un punto muerto. Después de 3 años de guerra, ambos bandos estaban agotados, pero ninguno estaba derrotado. Imagínalo, te sacan de tu casa en horas, dejas la milpa, los animales, la historia de tu familia, y lo único que te queda es lo que llevas dentro. Ahí, la fe deja de ser costumbre y se vuelve raíz. Hemos de reflexionar ahora sobre el desenlace o los arreglos en 1929. Ya que el gobierno de Calles y su sucesor, Emilio Portes Gil, se dio cuenta de que no podía aniquilar militarmente a una guerrilla que se regeneraba en cada pueblo, y los cristeros entendieron que sin apoyo internacional o armas de mayor calibre no tomarían la Ciudad de México. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la diplomacia empezó a moverse tras bambalinas, principalmente impulsada por Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow, fue la pieza clave. A Estados Unidos no le convenía la inestabilidad en su frontera sur, especialmente por sus intereses petroleros. Morrow convenció al gobierno mexicano de que la paz era necesaria para la economía y buscó un puente con la Iglesia. Con la mediación del embajador estadounidense, el 21 de junio de 1929 se firman los arreglos. Los firmantes fueron el presidente interino Emilio Portes Gil, bajo la sombra de Calles, quien mostró una actitud más conciliadora, y los obispos Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz, obispos que representaban a la jerarquía católica mexicana. El Papa Pío XI dio luz verde para negociar, priorizando la necesidad de poner un freno a tanta muerte. Se calculan 250,000 muertos, y la reanudación del culto sobre la victoria política. El gobierno no derogó las leyes, no se cambió ni una coma de la Constitución de 1917, ni de la Ley Calles, pero prometió aplicarlas con criterio amplio. Se permitió la reanudación del culto, se otorgó amnistía a los combatientes que entregaran las armas, promesa que tristemente no se cumplió.
El gobierno aceptó que los obispos designaran a los sacerdotes que debían registrarse ante la ley. Se permitió que la religión se enseñara dentro de los templos, pero no en las escuelas. Se reconoció a los católicos el derecho de pedir la reforma de las leyes de forma pacífica. El acuerdo no fue firmado por los combatientes del campo de batalla, sino en los despachos. Fue un ejercicio de diplomacia pragmática, más que de justicia o victoria militar. Y aquí el corazón se rompe un poco, porque no siempre la historia termina como quisiéramos, no siempre hay victoria clara, a veces solo hay sobrevivencia. Esto nos hace adentrarnos en un tercer momento, esa de la traición y el fin de las armas. Pues para los cristeros que estaban en los cerros, el anuncio fue un balde de agua fría. Los soldados que habían peleado por 3 años sintieron que la jerarquía católica los había vendido, pues no fueron consultados. Muchos entregaron sus armas con desconfianza. Tras los arreglos, comenzó una cacería de líderes cristianos. Se estima que cerca de 1.500 jefes y oficiales rebeldes fueron asesinados por el gobierno en los meses posteriores a la paz oficial. Los arreglos no resolvieron el conflicto de fondo, simplemente devolvieron la religión a las iglesias y las armas a los cuarteles, dejando una herida abierta en el México rural. Y aquí vuelve Jesús, porque también Él fue traicionado. También Él fue entregado. También su historia pareció terminar en derrota. Pero la cruz nunca es el final. Hoy en Cuautepec quizá no vivimos concentraciones, pero sí desplazamientos interiores. Familias fracturadas, jóvenes sin rumbo, comunidades cansadas, fe arrinconada por la sobrevivencia. Y sin embargo, la pregunta sigue viva. Deja que cada pregunta que viene entre, aunque incomode. Si te quitaran todo, ¿qué quedaría de tu fe? ¿Tu familia resistiría unida o se rompería? ¿Qué haces cuando sientes que te traicionaron? ¿Te cierras o sigues creyendo? Si fueras campesino en ese tiempo, ¿huirías, resistirías o negociarías? ¿Tu fe depende de condiciones favorables o vive incluso en crisis? Como comunidad, ¿sabemos sostenernos cuando todo se tambalea? Este día es fuerte pero necesario, porque la Cuaresma no es cómoda, es verdad. Y la resistencia no se trata de ganar siempre, sino de no perder el alma. Así pues, desde nuestras calles que siguen creyendo, desde esta parroquia que no se rinde, desde esta historia que aún duele, les abrazamos los padres misioneros maristas, el padre Alex, el padre Oscar, el padre Jimmy. Y con el corazón firme, aunque el mundo tiemble, seguimos proclamando juntos, como familia, ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Hasta la próxima.